Hace un año más o menos, por ahí de finales del mes de noviembre, perdón, del año pasado, pues planificamos el trabajo de este año 2012. Ciertamente nos falta un poquito más de un mes, ¿verdad?, para que termine el año, pero pues planificábamos el poder tener la experiencia de ir a través de este hermoso pasaje de Romanos capítulo 12 y dedicarle pues 11 meses del año a la enseñanza, domingo a domingo, predicación tras predicación, ir desglosando cada una de esas enseñanzas, ampliarlas conforme a la enseñanza general de la Biblia, y que quedara en cada uno de nosotros, como viene ahí el título en muchas de nuestras Biblias, cuáles son las enseñanzas y los deberes que tenemos como creyentes. Y creo que en mucho el objetivo se ha logrado, que hemos aprendido, que muchos hemos entendido que es necesario un cambio, una transformación, que no podemos conformarnos, que necesita haber renovación. Y este domingo, en este culto, prácticamente concluimos este trabajo de este año en Romanos 12. Ya los siguientes domingos pues tendremos nuestros cultos y predicaciones de Adviento, preparándonos para la Navidad. Y le doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por todos los hermanos que nos ayudaron a predicar aquí en Ríos de Agua Viva, algunos ya en los últimos meses en la Nueva Jerusalén, por todos los que estuvimos participando, por el entusiasmo de la iglesia. De repente parecía demasiado pesado estar con un mismo pasaje de la Escritura, pero también, hermanos, nos damos cuenta de que la Escritura tiene una riqueza enorme, y que de un pequeño versículo y aún de una pequeña frase de la palabra podemos encontrar toda una enseñanza transformadora para cada uno de nosotros. La propuesta de este día ha sido el poder hacer prácticamente un resumen de lo que Romanos capítulo 12 nos enseña. Y creo que la participación de mis diferentes hermanos, tanto de aquí de la iglesia como de Ríos de Agua Viva, pues va a ser edificante, va a traer aprendizaje a cada uno de nosotros, hermanos. No estamos aquí para hacer un concurso, lo aclaro, no es una participación que podamos calificar. Es lo que en primer lugar el Señor a través de su Espíritu pone en el corazón y en la mente de mis hermanos que han de participar. La enseñanza que estuvimos repasando, que estuvimos aprendiendo, que hemos ido atesorando a lo largo de estos 11 meses, y que hoy hemos invitado a diferentes hermanos, para ser exactos 11 hermanos, tanto de aquí de la iglesia como de la misión, para que participemos. ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica es la siguiente: vamos a ir leyendo cada una de las porciones como iglesia en general, así que tenga Romanos 12 abierto, por favor, ahí en su Biblia. E inmediatamente después de leer cada porción, que yo voy a ir indicando entre cada uno de los cortes, mi hermano que le corresponde, que voy a dar el nombre antes de hacer la lectura, pues ya esté aquí listo. Sabemos que tiene 3 minutos solamente. Cuando le queden 20 segundos, le voy a hacer yo una seña para que sepa que ya son 20 segundos lo que le queda, para terminar su participación. Entonces, yo aquí voy a estar sentado. Si ve que le levanto la mano, es que le quedan 20 segundos, por favor. Y tiene que concluir y terminar, ¿sí? No se crea, no los vamos a presionar tanto con el tiempo. No se trata de eso, pero tampoco nos vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche. Un sermón de 1 hora cada uno, no. Yo sé que vamos a ser breves, concisos, pero sobre todo dejar esa palabra, esa enseñanza que es viva, que es eficaz, que es transformadora en esta noche, y que es una bendición para todos escucharla y compartirla. Leemos Romanos capítulo 12 versículo 1, y mi hermano anciano de iglesia Abdel Martínez tiene esta primera participación. Romanos 12:1, lo tenemos todos, hermanos, lo leemos juntos. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios, a través del apóstol Pablo, pide encarecidamente, apelando a la gran misericordia de nuestro Dios, que nos presentemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de nuestro Dios. Dios creó al ser humano
con un propósito: el de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. La única forma en la que el ser humano encuentra el verdadero sentido para su vida es cuando cumple su propósito, el propósito por el cual fue creado. Así como cualquier otro objeto creado por el hombre, solamente encuentra sentido y razón de ser cuando cumple su propósito. El ser humano tiene sentido cuando cumple su propósito. Dios, desde antes de la fundación del mundo, en amor y en misericordia, nos eligió a ti y a mí para que fuéramos sus hijos y con nuestras vidas honrar y glorificar su santo y bendito nombre. El cristiano es aquel que ha sido redimido por la gloria de Dios, por ese sacrificio supremo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hemos sido comprados a gran precio para vivir agradablemente delante de Dios y en agradecimiento constante para con nuestro Creador, tratando de agradarle siempre y de cumplir así nuestro propósito. Como cristianos, agradamos a Dios, o por lo menos deberíamos hacerlo, a través de todas las cosas que hacemos. Por eso Pablo pide a la iglesia, a cada uno de nosotros, a estos que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, y lo pide encarecidamente, que presentemos nuestra vida entera, completa, como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de nuestro Dios. Que cada momento de nuestra vida, que cada segundo, que cada respirar que hagamos, sea para darle la gloria que nuestro Dios merece. Solamente cuando damos la gloria a Dios, solamente cuando rendimos nuestra vida entera y completa delante de Él, es que Dios trabaja en cada uno de nosotros para que seamos transformados y para que seamos moldeados cada vez más y más a su imagen. Así que, hermanos, yo como Pablo os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12, versículo 2, ¿cómo dice, hermanos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le dejo el lugar a nuestro hermano David Aguilar. ¿Puedo tomar el micrófono o algo así? Bien. Despojándose del viejo hombre y vistiéndose del nuevo, que conforme a la imagen de quien lo creó, se va renovando y va adquiriendo esa forma. Es una de los mensajes que el apóstol Pablo nos deja en la epístola a Colosenses y que sin duda está estrechamente ligada con el versículo que, hermanos, ustedes acaban de leer. No estoy aquí, no es el propósito mío ponerme a regañarte o ponerme a dejarte en evidencia lo bien o lo mal que has hecho las cosas. El único propósito mío aquí es exhortarte en amor a que reflexiones, a que medites y a que observes en ti aquello que al Señor no le agrada, y que en oración y en un constante seguir su palabra lo cambies. Actualmente escuchamos en los medios de comunicación, escuchamos en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, aquellas frases que nos intentan persuadir y para diciéndonos: confórmate, acéptate como eres y sé feliz, así Dios te quiere.
no cambies nunca. Sin embargo, esto no es tan simple. Y por más bien intencionados que sean aquellos comentarios, la verdad para el cristiano es una muy diferente. ¿Por qué esta insistencia? ¿Por qué ha sido necesario que incluso el apóstol Pablo repita en más de una ocasión el renuévate y sé distinto y vive para Dios, agrádale siempre? ¿Por qué? Si quieres una respuesta simple y sencilla, un tanto fría, te la doy. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, para no dejar este sentimiento de rigidez, quisiera profundizar un poco más en ello. En lo que corresponde al versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, se nos revelan 3 adjetivos muy importantes sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena y perfecta. Seguramente no tienes ningún problema con estos 2 adjetivos que acabo de mencionar, siendo que Él es tu Padre Celestial y siendo que Él fue quien te creó. Pero probablemente en tu vida, en alguna ocasión, hayas tenido una problemática con otro de los conceptos que nos maneja este versículo. La voluntad de Dios es agradable. Y surgieron preguntas: ¿por qué agradable? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con lo que el Señor tiene preparado para mí? Pues déjame explicarte que el Señor tuvo a bien en su buena y perfecta voluntad enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti. ¿Aquello no te parece agradable? El Señor exige y demanda a cada miembro de su grey que le obedezcan, que siga sus preceptos y mandatos, y Él es galardonador de los que le buscan. ¿O no aconteció así en aquella ocasión en Egipto, cuando José, teniendo el poder suficiente para vengarse de sus hermanos, decidió cambiar y orar al Señor para renovarse y cambiar ese enojo y rencor por perdón? Y ahí el Señor envió galardón de reencuentro familiar. O como cuando el profeta Daniel, siendo amenazado de muerte si se le sorprendía adorando a Jehová de los ejércitos, tendría un castigo, y así fue, porque él decidió continuar. Sin embargo, ahí en su obediencia y en el temor que el profeta Daniel demostró hacia el Señor, ahí envió galardón de rescate y salvación para Daniel. Concluyo diciéndote lo siguiente: la voluntad de Dios, en efecto, sí es agradable, por lo que te acabo de mencionar, y puedo seguir citando ejemplos, pero considero que es bastante suficiente para dejar en claro que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Tan solo repito nuevamente: renuévate, no te conformes, sigue sus caminos y comprobarás la voluntad de Dios. Amén. Versículo número 3, hermanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nuestro hermano Jorge Carranza tiene su participación. Porque para siempre es la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. Es la gracia de Dios la que nos afirma y nos confirma. Gracia y paz sean dadas a vosotros por medio de nuestro Señor Dios y Padre nuestro, y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me permito dirigir hasta ustedes unas palabras que están en el capítulo 12, versículo 3 de Romanos. Sí, de Romanos. Este pueblo que no creía, que no tenía la autoridad y no quería conocer el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, este pueblo que durante
todo el tiempo menospreciaba a aquella persona que no era romana. Y asimismo, los hebreos, los judíos, aquella persona que no era hebrea, también era considerada un gentil, era menos. A este pueblo romanos dirige las palabras justamente Pablo, a este pueblo que era la capital, que era el centro del mundo. Romanos les dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, de nosotros mismos, con cordura, por medio de la medida de fe que Dios nos ha dado. Dios nos ha creado a la imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra nos creó. Es por ello, la palabra de Dios es muy clara. Pablo se dirige justamente a Romanos de forma muy clara, en una forma de exhortación. Y en esta hora no es mi propósito exhortar, porque ciertamente es una exhortación. Mi propósito es recordarles, amados hermanos, lo que dice el título de este pasaje. Es nuestro deber cristiano recordar que cada uno de nosotros fuimos creados a imagen de Dios, que tengamos, conforme a esa medida de fe que Dios nos ha dado, un concepto de nosotros mismos no mayor, no menor, sino el que Dios nos ha dado. Todos somos iguales. Hagamos pues este deber cristiano. Dios los bendiga. Leamos juntos los versículos 4 y 5 de Romanos 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es la participación de la hermana Abigail Aguilar. Presbítero Josué Cervantes Carrillo, pastor de esta iglesia El Divino Redentor, hermanos en Cristo. La Santa Biblia, palabra viva de Dios, de Romanos 12, versículos 4 y 5, a ustedes haced saber que todos y cada uno de nosotros formamos un cuerpo en Cristo, y asimismo constituimos los órganos de este cuerpo en semejanza al propio, que en forma humana está integrado por todos sus órganos que lo constituyen, desempeñando su función que le corresponde. Así, bíblicamente nuestro Dios establece de una forma maravillosa que cada uno de sus hijos debe desempeñar una función diferente, y acorde a los mandatos divinos y celestiales con que fue dotado para alabar de una forma sublime y servir al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y todo nuestro corazón. Esta es una forma de cómo Dios nos hace entender que nadie esté ocioso o desocupado sin hacer funcionar ese órgano, que como miembro de un todo espiritual lucirá, repercutirá en el orbe cristiano y así sucesivamente. Si cada órgano permanece activo para el mismo fin, estaremos proporcionando a nuestro entorno una vida digna, de devoción, de temor a Dios, de respeto, de alegría y de contentamiento con nosotros mismos y como una célula o núcleo de un bienestar integral. Al funcionar todos los órganos como un solo cuerpo, lograremos la felicidad plena, la paz y el ánimo de sentir que con todo este proceder estamos honrando a Cristo y ofrendando con todo nuestro ser el agradecimiento por todas las grandezas que de Dios nos son dadas. Si todos somos un cuerpo en Cristo, significa que todos somos parte de un todo. Y no puede haber un miembro separado del cuerpo, y mucho menos sin ejercer la función que Dios le dio a ese órgano o hermano en la fe, para que al estar funcionando en la medida que le es dada una gracia, no se encuentre separado del cuerpo. Y colaborando y aportando lo que demanda su función, haga funcionar a todos los demás miembros, porque de otro modo aparecería como un miembro muerto, y eso no es lo que Dios manda, sino que un cuerpo sano en la fe es aquel que en todos sus órganos se encuentra trabajando a ritmo bíblico indicado, y ese es el concepto de un verdadero cuerpo en Cristo. Y cierto es que si todo ser cristiano trabajara como miembro en un solo cuerpo, todo estaría en orden. Y decir en orden es decir
todo estaría bien en el ámbito en el que estamos hablando, que es el de la fe. Y un ámbito conlleva al otro, que es el ámbito de nuestra existencia. Versículos 6, 7 y 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Escuchemos a nuestro hermano anciano de iglesia, René Arenas. Bueno, hermanos, estamos prácticamente dándole lectura a todo Romanos 12, ¿verdad? Pero con cuánto amor nos ama el Señor a cada uno de nosotros. Que fíjense que nos dio diversos y diferentes dones, pero no para que los tuviéramos así. Acabamos de ver que somos todos miembros los unos de nosotros y a la vez un solo cuerpo en Cristo. Entonces, con cuánto amor el Señor nos ama a cada uno de nosotros, que voy a pedir a la iglesia que se levante, por favor. Ahora vuélvanse a sentar, por favor. Son los diversos dones que el Señor otorga a cada uno de nosotros para poderlos hacer y usarlos y ponerlos por obra. Hemos leído que son muchos y diversos dones. Así que si nosotros tenemos dones, hermanos, cada uno de nosotros lo tenemos. Pero no para que estemos nosotros aquí en la iglesia cada domingo, sino para que sean usados. ¿Sí? El apóstol Pablo les está diciendo a los romanos: úsense, dice al empezar, de manera que teniendo que un don, no, diversos y diferentes dones, cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que los pongamos por obra y los usemos y no nos quedemos ahí, hermanos. ¿Sí? Somos hermanos en Cristo y somos un cuerpo en Cristo. Por eso el apóstol les dice a los romanos, por eso uno de mis hermanos dijeron, es que era a los romanos, ¿cómo es posible? Esos hombres que estaban en batalla tras batalla y en contra también del cristiano, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los romanos, de manera que teniendo nosotros diversos y diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿La gracia de quién, hermanos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Según la gracia que nos es dada a cada uno de nosotros. ¿Sí? Hagamos y usemos los diversos y diferentes dones. Por eso les pedí que se levantaran, porque cada uno de nosotros tenemos eso, hermanos. ¿Sí? Cada quien y cada uno de nosotros tenemos diversos dones, los cuales los ponemos por obra de manera secular, pero el llamado es de manera espiritual a cada uno de nosotros. De manera que cada don, ¿sí?, es usado y es puesto en cada uno de nosotros por el don del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado y que nos ha dejado aquí a cada uno de nosotros. Así que usemos nuestros diversos dones que el Señor nos ha dado, porque cada uno de nosotros sí tenemos dones, pero usémoslos conforme a la gracia que nuestro Señor Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Es el tiempo para nuestra hermana Naraí Verdugo.
Bueno, más que nada aquí dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo tiene que ser el amor? Bueno, el amor tiene que ser sincero, tiene que ser puro, más que nada tiene que salir de nuestros corazones. No le podemos decir a una persona, te quiero, cuando en realidad no lo estamos sintiendo. Entonces, lo tenemos que sentir para poder expresarlo. En Romanos 13:10 nos dice que el amor no le hace daño al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Qué es lo malo? Bueno, lo malo son las cosas que hacemos, decimos o pensamos que a Dios no le agrada. Él a través de su palabra nos enseña lo que debemos y no debemos hacer. Por ejemplo, en Éxodo 20 nos enseñan los 10 mandamientos. Uno de ellos son, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás. Y bueno, creo que si estamos haciendo esto, estamos haciendo lo bueno y estamos siguiendo el camino de Dios. Pero si no, por eso Dios a través de la Biblia nos enseña lo que debemos hacer. Romanos 12:10. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros. Bueno, creo que hay varios tipos de amor. Está el amor de padres, el amor de amigos, el amor de Dios hacia nosotros. Pero el amor que nos manda aquí en este pasaje Dios es el amor fraternal, el amor de hermanos. En Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si yo salgo a la calle y le digo a una persona, te amo en Cristo, ¿cuál va a ser su reacción? Va a decir, no, pues, ¿qué le pasa? O se sentirá bien. Pero en cambio, si le digo a uno de ustedes, los amo en Cristo, pues igual y me dicen, ay, igualmente, o no sé, se van a sentir así bien padre. Bueno, así, porque ustedes entienden el amor de Dios y el amor de hermanos, o sea que saben bien a qué me refiero, que nosotros somos hijos de un solo Padre, que es Dios. De Dios proviene toda la sabiduría. Vamos a cantar, hermanos, y vamos a declararle a nuestro Dios que Él es quien nos guía y que Él es la luz de nuestras vidas.
ser, nada podrá apagar ese amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Versículos 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dejo lugar a mi hermano anciano de iglesia, Ricardo Arenas. Cada paso que doy en la tierra me enseña que necesito valor y determinación para cumplir con mi tarea espiritual. Señor, dirige mi vida y defiéndeme con tus palabras. Espíritu Santo, glorifícate con mi vida para servir con todo mi corazón. Toma mi voluntad, toma mis pensamientos, pon mis pasos en tus senderos de pureza y verdad. Para encontrarte, Señor, día a día y gozarme en tu presencia, conocerte como a nadie más. Gracias porque me has dado permiso de estar contigo en la eternidad, que por medio de tu sacrificio lo hiciste posible. Esto me dice, ¿quién soy yo para merecer tanta gracia? Te doy las gracias, Jesús, por darme tu perdón. Tu palabra me recuerda que la vida no es fácil, que en el camino hay murallas que cruzar y que quizá en más de una ocasión me dejarán heridas, pero tu mano es más grande que ellas. Esto me enseña que nunca estaré solo. Siempre estaré en tu mirada, la cual me tocará y me dará fuerzas para no detenerme y avanzar al blanco. Teniendo contacto contigo día a día, cada paso que dé en la tierra, tus alas me cubrirán hasta el día en que humildemente pueda ver tu rostro eternamente. Amén. Acompáñenme a leer los versículos 13 y 14. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dejamos lugar a mi hermano anciano de iglesia, Nehemías Verdugo. Dice Romanos 12, 13 y 14. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El compartir. Tenemos que nosotros ver de qué manera podemos compartir. ¿De qué manera nosotros podemos solventar las necesidades de aquellas personas que necesitan de nosotros? Tenemos que solventar las necesidades de aquellas personas que aún no lo tienen. Entonces, ¿quiénes van a solventar las necesidades? Nosotros, los que estamos, los que hemos escuchado el amor de Dios, la voz de Dios que nos ha llamado a ser santos, santos para su gloria, santos para que nosotros vivamos en santidad y hacer lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo estas cosas y practicando, podemos practicar la hospitalidad. ¿Cómo vamos a practicar la hospitalidad? Cuando nosotros hacemos tales cosas a aquellas personas, cuando nosotros amamos a aquellas personas que tienen esa necesidad de escuchar el amor de Dios,
aquellas personas que están deseosos, aquellas personas que tienen ese deseo de escuchar, ¿cuándo nosotros vamos a darles? ¿Sí? Cuando el Señor a nosotros nos está hablando como hermanos, como hijos de Él, como santos que somos de Él, porque Él dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y Romanos 14 dice, bendecid. Podemos nosotros, cuando alguien nos hace algo, para nosotros es un poquito que no hayamos ni qué decirle, ¿verdad? No hayamos ni qué hacer a aquella persona que el Señor nos está diciendo que lo amemos, pero si esa persona nos está odiando, nosotros vamos a amarle. ¿Sí? ¿Por qué vamos a amarle? Porque el Señor nos está enseñando en su palabra a que nosotros le amemos, que nosotros le demos lo que Él necesite, que nosotros seamos el ejemplo de esas personas para que esas personas vengan a los pies del Señor. Bendecid y no maldigáis. ¿Cómo se siente una persona cuando yo he escuchado unas personas que nos dicen que el Señor te bendiga? Ay, cómo se siente uno de fortalecido. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Hermanos, ahora cuando si esas personas que aún no conocen al Señor le decimos Dios te bendiga, hermanos, ellos se quedan sorprendidos. Y un doctor nos dijo una ocasión, dijo, ya no me digan más. Dijo, con eso tengo, con las bendiciones que me están dando. Hermanos, para nosotros, bendecir y no maldecir. Las bendiciones vienen de parte de Dios. Nosotros, cuando Dios nos ama a nosotros, las bendiciones vienen con nosotros y Él quiere de nosotros que hagamos lo bueno para Él. Amén. Versículos 15 y 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es el tiempo de mi hermana Edna Mesa. Buenas noches, hermanos. Yo preparé algo bien diferente a lo que todos los hermanos han preparado. A mí me gusta mucho contar historias y esta no es la excepción. Había una vez una granja y en esa granja había un pequeño ratón que se asomaba por un agujero y a lo lejos vio algo aterrorizado cuando el granjero sacó de una caja una ratonera. Aterrado, asustado, afligido, fue corriendo buscando a sus amigos y encontró primero a la gallina. Y le dice, hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa. Y la gallina le contesta, discúlpeme señor ratón, pero yo no veo ningún riesgo para mí. Muy triste, el ratón sale a buscar a otro de sus amigos y se encuentra con el cordero. Hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa. Y el cordero le dice, discúlpeme señor ratón, pero yo no veo ningún problema, mas sin embargo estarás en mis oraciones. Algo triste, porque no se hizo nada, se va el ratón, se encuentra otro de sus amigos y se encuentra a la vaca. Y les dice, hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa, cada vez con más aflicción. Y la vaca le contesta de igual manera, yo no veo ningún peligro para mí, no te preocupes, estarás en mis oraciones, ve en paz, no te pasará nada. El ratón afligido, asustado y algo angustiado regresa a la granja a enfrentar esa ratonera. A la mitad de la noche se oye un barullo, la mujer se levanta porque la ratonera atrapó a su presa. Sin darse cuenta, la ratonera atrapó por la cola a una serpiente. Esta serpiente muerde a la dama
cae en cama con fiebre y pues el granjero sabe que no hay nada mejor que una sopa para la fiebre. Toma el cuchillo y va por el ingrediente principal, la gallina. La esposa sigue sin mejorar, los vecinos, sus amigos vienen a visitarla y el granjero, para alimentarlos, mata al cordero. La esposa sigue sin mejorar y finalmente muere. Endeudado, el granjero decide vender a la vaca al matadero para pagar los gastos del funeral. Esa es la historia que yo tenía para ustedes. Habrá tiempos en los que la gente a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, pasaremos por situaciones difíciles, situaciones que pueden hacer o pueden traernos aflicción y llanto. Yo les ruego que aprendamos de nuestra propia soledad y de nuestra propia aflicción, de nuestro propio sufrir, no siendo indiferentes ante el dolor de nuestros hermanos. Perdón. Bueno, recibamos a los que sufren, a los que están en llanto, no seamos indiferentes como la gallina, el cordero y la vaca. Pensémoslo 2 veces antes de decir no es mi problema, porque como ya lo vimos, somos un cuerpo, nos afecta que el otro esté afectado, somos un equipo. Seamos verdaderos amigos, tal cual lo dice la Biblia, en todo tiempo ama al amigo y es como el hermano en tiempos de angustia. Muchas veces estamos cegados con nuestras propias situaciones, con nuestras propias luchas, que no nos importan mucho las luchas que están enfrentando los demás, porque cada quien cree y creemos, cada uno de nosotros creemos que la lucha que nosotros estamos viviendo es la más difícil y es la más grande. Para reflexionar, a mí me gusta mucho un mensaje chiquito que viene por ahí, que lo han visto muchos, y dice: si un día te dan ganas de llorar, llámame. No prometo hacerte reír, mas puedo llorar contigo. Versículos 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, entrad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es tiempo para mi hermano diácono Gabriel Arenas. Las noticias hoy en día, de mañana, tarde y noche, son impactantes. Mucha violencia, muchos asesinatos. Pero la respuesta, hermanos, amados míos, se encuentra en estos versículos que acabamos de leer. Que nuestro decir no sea el ojo por ojo y diente por diente, así lo dijo nuestro Maestro Jesucristo, sino que diéramos la otra mejilla. Hagamos el bien en nuestra sociedad. Tanta maldad que existe hoy en día, de lo cual no podemos acabar. Es por eso que de nosotros depende el estar en paz con toda la sociedad, con nuestra familia, vecinos, amigos, gente que nos rodea. Si nos han hecho mal, no nos venguemos, no busquemos el poder contestarles y agredirles. Mis hermanos, mis queridos hermanos, dejemos todo en manos de Dios, porque la palabra de Dios dice en Romanos 12, versículo 19 al final: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es justo y su justicia es perfecta y en su tiempo. No busquemos tanto, hermanos, el esperar la venganza de Dios, sino nosotros hagamos el cambio a través de nuestras vidas, demostrando a Cristo en nuestros corazones. Amén.
Por último, hermanos, versículos 20 y 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dejo lugar a mi hermano anciano de iglesia, Daniel. Tratar al enemigo bien es el clímax del comportamiento cristiano. Es la prueba de fuego, es la prueba de verdad si eres verdaderamente un hijo de Dios. Cristo nos dio este ejemplo. Estaba en la cruz y ahí estaban abajo los enemigos y él, de lo más profundo de su corazón, diciéndole a su Padre con verdad: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué mérito es que tú y yo amemos a los hermanos en Cristo? ¿Qué mérito es que amemos a los del hogar? Mérito es amar al enemigo. Sí, hay quien dice: pídeme lo que quieras, pero que yo le hable a ese. Hemos escuchado que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que nos transformemos, que pongamos al servicio de nuestro Dios nuestros dones y al servicio del hombre y de la mujer, que amemos, que no seamos flojos, que nos pongamos a trabajar, que seamos bendición, que seamos humildes, que seamos pacificadores. Pero Pablo, ¿cómo me pides que ame a mi enemigo? Señor, ¿cómo me pides que lo perdone y que encima le dé de comer y que encima le dé de beber? Dice la palabra: no seas vencido de lo malo. O sea, no escuches de las tinieblas la voz que dice Satanás: no lo ames, él empezó, él es tu enemigo. No, dice la palabra de Dios: vence con el bien el mal. Si Cristo mora en ti, tienes esa capacidad de vencer el mal con el bien. Si tú amas, das de beber, das de comer, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Era costumbre egipcia que cuando alguien quería mostrar señal de arrepentimiento ante todos, se pondría un recipiente con carbón encendido, como diciendo: perdónenme. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo habrán quedado los enemigos de Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos? Hubo uno que dijo: verdaderamente, este es Hijo de Dios. Cuando tú muestras esta capacidad que te da el Señor Jesucristo de amar al enemigo, tú estás dando un testimonio, estás siendo como Cristo, y vas a hacer que en esa mente, en ese hombre, en esa persona, no crezca algo que va a traer daño para ambos, que va a dañar a las familias, que va a dañar a la iglesia, que va a dañar a la sociedad. Cuando tú dices: te amo, te perdono, vas a frenar. Abraham Lincoln fue famoso por el amor al prójimo, y una vez un hombre lo criticó porque le dijo: tú, Abraham Lincoln, perdonaste al enemigo. Y dijo él: sí, cierto, es importante que desechemos al enemigo, por eso lo deseché, pero ahora es mi amigo, gracias al poder del perdón. Hermano, si te dejas vencer por el mal, tú y tu enemigo, ¿cuál será tu destino final en la eternidad? Pero si tú le haces caso a Dios, si tú escuchaste Romanos 12 es del versículo 1 hasta el versículo 21. Todos son verdad, todos son bendición si los pones por obra. Romanos 12 lo hemos aprendido, lo hemos estudiado, solamente queda que lo llevemos a la vida diaria. Amén. Le voy a pedir a mis hermanos que participaron esta noche que me acompañen aquí al frente: Abdel, David, Jorge, Abigail, hermano René, Naraí, Ricardo, hermano Nehemías, Edna. Vengan, por favor.
Y hermanos, esto es dones puestos al servicio del Señor. Esto es parte fundamental de la enseñanza que hemos recibido en este año. Y quizás algunos de mis hermanos que están aquí al frente los has oído predicar en algunas otras ocasiones, pero te aseguro que algunos de ellos no los habías oído. Y a lo mejor algunos de ellos ni siquiera se habían pensado estar aquí al frente. Y verdaderamente que estar aquí al frente impone. No es nada fácil. Sin embargo, cuando el corazón del Hijo de Dios está dispuesto, cuando el corazón del Hijo de Dios no se conforma, se renueva, el Señor levanta y su Espíritu dirige para que esos dones puestos en práctica sean para bendición, sí, de la iglesia, pero también este llamado es importante a todos y cada uno de nosotros, ir allá afuera y compartir las buenas nuevas, lo que hemos aprendido, lo que hoy sabemos, lo que hoy está en nuestras mentes, en nuestro corazón, ir y ponerlo en práctica para hacer bendición a otro. Estemos de pie y vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, porque al terminar, Señor, el estudio de Romanos 12, cierto es, Padre, que nos has dejado enseñanza, conocimiento, bendición en nuestros corazones, alimento, Señor, que quizás aún no hemos terminado de digerir, que no hemos puesto aún por obra, que no se ha convertido en ese hacer en nuestra vida, pero que, Señor, sabemos que también tú pedirás cuentas de lo que hoy sabemos hacer, que es bendición, que es bien para otros, y que tú nos pides que sabiendo hacer lo bueno, lo hagamos, pues de no hacerlo es pecado. Señor, que así como mis hermanos que han participado en esta noche, los cuales te pedimos les sigas bendiciendo y prosperando en diferentes estilos, en distintas formas, Padre, pero manifiestan de los dones que tú les has dado. Estos, Señor, sigan siendo multiplicados y sigan siendo para edificación de tu pueblo, pero también, Señor, para compartir buenas nuevas de salvación. Asimismo, Señor, te rogamos, muevas a tu iglesia. Que esta iglesia, Padre, crezca, fructifique, Señor, en el quehacer, en la labor, en el llamado y en el obedecer, Padre, ese llamado conforme a los dones, a las capacidades, al propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Creemos, Padre, que este año nos has permitido entender que necesitamos renovarnos y esto, Señor, ha sido parte de ello. Gracias te damos, oh Dios. Gracias por tu pueblo, gracias por esta iglesia, Padre, y seguimos poniendo en tus manos, Señor, aún lo que resta de este año, que sigas dando tu bendición, tu edificación, Padre, a través de la palabra, y lo que se ha de realizar, Padre, también para seguir glorificándote y crecer juntos como iglesia en el 2013. Que sea tu nombre glorificado en todo lo que hacemos, Señor, y síguenos dando ese ánimo pronto para hacer, Señor, con diligencia aquello a lo cual tú nos has llamado. Que la pereza, Señor, no esté en nosotros, sino que siempre venzamos con el bien el mal que hay a nuestro alrededor. Te glorificamos en ello, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.